Santo, Santo. Buenas noches, queridos. ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué no ahí sentaditos levantamos las, puede sentarse, levantamos las manos y pedimos que el Espíritu Santo, nos llene. Ven a este lugar, Señor. Llénanos. Sorpréndenos. Mira este pueblo, Señor. Cada persona es especial para ti. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Yes. Te necesito, Señor. Yo no sé si alguien comparte esa opinión conmigo, que sin Él no podemos hacer nada. Conectémonos a la vid. Levanta tu mano ahí y adórale. Si estás enfermo, pide que te sane. Eso es. Eso es. Si estás oprimido por alguna razón, pide que el gozo del Señor te sea devuelto 100 veces más que lo que el diablo te llevó. Eso es. Padre, en el nombre del Señor, yo declaro que ninguna arma forjada contra esta iglesia prosperará. Sigo orando. Sigo orando. Eso es. Eso es. Santo el Señor. Siguen alabando, no hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Ven ahora, Señor. Hay necesidad en tu pueblo. Satanás azota sin misericordia a los hijos de Dios. Y muchos no saben resistir, pero tú les amas. Y yo pido que en este momento, Dios, tu Espíritu Santo, Señor, se nos haga real. Se nos haga real. Se nos haga real. Se nos haga real. No queremos una doctrina en un libro. Queremos una persona. Sigo orando, hermano. Queremos una persona. Espíritu Santo, la iglesia te necesita. En el mundo entero. Los días son malos. Son peligrosos. Oh, quiero ver tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Gracias, gracias, gracias. Oh, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Gracias, mi hijito. Sí. En Proverbios capítulo 18,
versículo 14. Aleluya. Habla acerca del espíritu del ser humano. La versión que yo tengo para este verso dice el espíritu. El 60 dice el ánimo. Esa palabra es espíritu. La tradujeron como ánimo, pero es espíritu. El espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo o al espíritu angustiado? Puede cambiar libremente la palabra ánimo por espíritu, es la palabra en el original. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, fíjese. Pero ¿quién podrá sobrellevar o soportar un espíritu destrozado, de esta versión, o un espíritu angustiado? Diga conmigo: Dios es un espíritu. Dios es una persona. Él es un espíritu. Bueno, creemos eso. Ser espíritu no indica que la persona no, o sea, que no tiene personalidad. Nosotros los hombres, o el ser humano, fue hecho a la imagen de Dios. Y nosotros, al igual que Dios, somos espíritu. Somos un espíritu. Y a menos que nosotros empecemos a entender y a funcionar nuestra personalidad espiritual, no vamos a poder relacionarnos con Dios, porque Dios es un espíritu. Y dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pablo decía: yo sirvo a Dios en mi espíritu, indicando que es nuestro espíritu. Cuando usted entiende eso, usted se va a dar cuenta que a pesar de que en su cuerpo usted no sienta cómo hacerlo, en su mente, en sus emociones, y aún no puede tener voluntad algunas veces, pero usted sabe que usted no es una mente, no es una emoción, no es una voluntad. Usted no es ni un cuerpo. Usted y yo somos un espíritu, creado en la imagen de Dios. Aleluya. Porque el hombre recibió el Espíritu de Dios. Esa conexión con la sustancia espiritual de Dios es lo que separaba al hombre de los animales y de las plantas. Al pecar se perdió esa conexión y el hombre empezó a funcionar desde el área de su alma y de su cuerpo. El propósito de Dios es reconectarnos por medio de su espíritu. Por eso hay que nacer de nuevo. ¿Qué sucede cuando yo nazco de nuevo? El espíritu humano nace, se conecta con Dios, y eso nos provee una comunión con Dios, un cambio de identidad, pero también nos da autoridad y dominio sobre Satanás y demonios, porque Satanás es un espíritu. Muchas veces cometemos el error de creer que podemos vencer a Satanás en el área emocional o en el área de los conceptos y palabras. Él es un espíritu. Aleluya. Ahora, el plan de Dios es que toda nuestra actividad espiritual salga de nuestro espíritu humano renovado, resucitado. Entonces, la Biblia habla de espíritu angustiado, la Biblia habla de espíritu triste, la Biblia habla de diferentes estados del espíritu del ser humano. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestro espíritu, de forma que tengamos un espíritu alimentado, nutrido, fortalecido, afilado, podemos decir, dinámico. No podemos darnos el lujo de dejar que nuestro espíritu se debilite. ¿Cómo cuidamos el cuerpo? Especialmente las personas que son muy fieles con sus tiempos de comida. Otros son fieles con su ejercicio. Otros son fieles con el descanso. Y no hay nada malo, no hay nada equivocado en que cuidemos el cuerpo. Se supone que seamos buenos administradores del cuerpo. Pero ¿y qué de nuestra parte primaria, que es el espíritu?
Qué interesante. Tan siquiera uno se come 2 comidas al día, pero ¿cuánta comida espiritual usted se comió al día para alimentar su espíritu? ¿Será esa la razón por la cual hay tanta desnutrición espiritual? Y yo me pongo en primer lugar, porque muchas veces se nos olvida, como ese espíritu, como que no estamos tan conscientes, porque en el área física sentimos hambre y comemos. En el área física sentimos cansancio y descansamos. Si nos ensuciamos, nos bañamos. Pero ¿y qué sucede con el área espiritual, con nuestro espíritu, que es el verdadero yo? Claro, el cuerpo que no se alimenta, que no se cuida y no se ejercita, se debilita. Lo mismo sucede con tu espíritu del hombre. Si lo dejamos enfermarse con el pecado, porque el pecado es una enfermedad del espíritu. Si no lo alimentamos con la palabra y no lo ejercitamos en la fe y lo fortalecemos en el espíritu. Estamos hablando aquí de 4 cosas. Se puede enfermar con el pecado, pero se mantiene sano con la justicia. Se puede alimentar con la palabra, o se puede dejar morir de hambre y entrar en una desnutrición espiritual. Cristianos desnutridos. Podemos ejercitarlo con la fe para que no seamos blandengues espirituales, gente que no tiene carácter. Y lo podemos fortalecer por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito más de eso más tarde. Hoy yo quiero decirte, necesitas un espíritu fuerte para vivir en victoria. Porque Satanás tiene un plan siniestro contra ti y contra los hijos de Dios. Debilitarnos, avergonzarnos, deprimirnos, hacernos sentir inferiores en el área mental, en el área emocional, pero también en el área física. Él sabe que si tu área física no está fuerte, pero nosotros creemos que el área física fortalece el espíritu. No, en lo contrario, el espíritu puede mantener, aleluya, en buena salud y fortaleza nuestra área física, porque todas las fuerzas de la vida residen en nuestro espíritu. Ahora, lo primero que tienes que hacer tú para que tengas un espíritu fuerte y puedas vivir en victoria es: vive con la realización de quién eres. Diga conmigo: soy un espíritu. Diga: estoy unido a Jesús. O sea, tu espíritu está unido a Jesús. O sea, no es tanto tu cuerpo. Tu cuerpo, entiende, aún está sujeto a enfermedad, sujeto a debilidad, sujeto a muerte, pero no tu espíritu. Tu espíritu no muere. Aleluya. Pero tu espíritu, lo que tú eres, está unido a Jesús. Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Así que en el hombre es un espíritu y tiene un espíritu. Y es el espíritu con el cual tú te comunicas con Dios. Con el cuerpo te comunicas con la creación. Con el espíritu te comunicas con Dios. Y con tu alma, esa es tu personalidad. Eso es lo que a ti te define. Por eso muchas veces la Biblia, cuando se refiere a personas, dice alma, las almas. Muchas veces se usa el término alma para referirse a la totalidad del ser humano. Por eso dice: el alma que pecare morirá. En la misma forma muchas veces se usa la palabra carne. Cuando dice derramaré espíritu sobre toda carne, significa persona. Así que no podemos ser muy legalistas con los términos muchas veces, porque un término muchas veces tiene cosas inclusivas que no es simplemente, no se refiere a la carne o al alma. Ahora, a Dios se le llama en Hebreos 12:9 el Padre de los Espíritus. El Padre de los Espíritus. En otra escritura, en Hebreos 12, eso está en Hebreos 12:9, pero en otra escritura ahí dice: los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus, o sea, los espíritus se perfeccionan. Los espíritus crecen. ¿Ha oído usted la palabra crecimiento espiritual? Usted no crece una pulgada físicamente porque usted se salvó. Usted crece espiritualmente cuando su espíritu crece.
Pablo decía: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Eso habla del crecimiento espiritual. Hay cristianos que se han quedado enanos y nunca han crecido porque no comen la comida correcta, no ejercitan. Tienen un espíritu de una lombriz. Por eso no tienen carácter, por eso no pueden resistir la tentación, por eso cualquier cosa los tumba, los confunde. Padecen de anemia espiritual. Y entonces a la iglesia se le ha acostumbrado a la emoción, se le ha acostumbrado al brinco, al salto, y no se le ha enseñado a comer bien, para que su espíritu esté fuerte. Aleluya. Así que en primer lugar, si tú no entiendes esto primero, no puedo seguir con el segundo punto. Tú tienes que saber que eres un espíritu. Y al principio eso choca porque eso nunca nos lo habían enseñado. Solamente nos habían dicho el alma, el alma, el alma, el alma. Y como la iglesia ha hablado del alma desde el siglo XV, alma, el alma, el alma, el alma, la gente lo que cree en el alma, es más nada. ¿Entiendes? Ay, alma, mi alma, mi alma, mi alma y mi alma. Los cánticos son todos mi alma te desea, mi alma te anhela. Y está bien, pero además de un alma, tú tienes un espíritu. Y el espíritu es tu parte primaria, es lo que tú eres. Diga conmigo: soy un espíritu. Pero eso suena, amén. No importa cómo suene. ¡Wow! La victoria de tu espíritu termina con un acto de unión al Señor. Todo pecador está desunido espiritualmente, aunque tiene un espíritu, pero es un espíritu que no está en unión con Dios. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor se convierte en un espíritu con Él. Jesús y yo estamos unidos. Cristo vive en mí. Hello. Cristo vive en ti. Es la doctrina básica del misterio de Cristo, de acuerdo a Pablo. Fue lo que Jesús dijo: que el Padre y Él vendrían y harían morada en nosotros. Yo no lo entiendo, soy sincero, yo no lo entiendo, porque la mayor parte del tiempo yo no siento absolutamente nada. Aleluya. Pero hay mujeres que están encintas y a veces en un día o 2 días el niño no se mueve, pero están encintas, están embarazadas. Llega un momento que el niño se mueve. Así pasa con tu espíritu. Pero tienes que saber que tú eres un espíritu unido con el Señor, y que Él y tú están unidos, están compenetrados. Él y tú son no una unión, son una unidad. Aleluya. Eso es lo primero que tienes que hacer para fortalecer tu espíritu, fortalecer tu verdadero yo, que es tu espíritu. En segundo lugar, pues estamos hablando de un espíritu fuerte. Primero, en segundo lugar, una decisión de poner tu carne, tu cuerpo, tu carne y sus apetitos bajo sujeción a tu espíritu. O sea, mira, el hombre espiritual oye a su espíritu, depende de su espíritu, obedece a su espíritu. El hombre carnal obedece a su carne, y aún cristianos carnales, porque la carne le pide las cosas que se ven, las cosas que se sienten bien, las cosas que satisfacen los deseos carnales. Y muchos deseos carnales son normales, pero tienen que ser normales dentro de la palabra de Dios, no fuera de los parámetros de santidad y de justicia. Pero nuestro cuerpo no sabe discernir eso. Nuestro cuerpo no sabe discernir eso. Nuestra carne no sabe discernir. ¿Entiendes? La diferencia entre satisfacer un deseo sexual con una prostituta o con tu esposa. Porque mi carne no es espíritu. Ahora, mi carne tiene una necesidad de comer, de otras cosas. Pero entonces mi espíritu tiene que estar alimentado con la palabra de Dios.
conocer la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios, la santidad de Dios está en mi espíritu. Entonces mi espíritu es el que es responsable. A eso se refiere de los que viven conforme al espíritu. Los que no satisfacen los deseos de la carne, porque hay una lucha. Y muchas veces, especialmente Pablo, que era un apóstol, dice en 1 Corintios 9, 26, 27, hablando de su cuidado que él tenía que tener por un gran peligro. Dice en el verso 26 de 1 Corintios 9: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, que no estoy simplemente dando golpes al aire sin saber, sino que golpeo mi cuerpo. Eso no es, él no está hablando de un golpe natural o un golpe físico. Está hablando que por medio de la obediencia a su espíritu y por medio de la negación que muchas veces le hace al cuerpo, él golpea al cuerpo, a la carne, y lo pongo en servidumbre. ¿A quién? ¿A quién? Al Cristo que vive en mí. Lo hago esclavo. Él dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, por razón de que permití que mi carne, aleluya, que es mi naturaleza inferior, dominara mi naturaleza superior, que es mi espíritu. Y eso no indica que tú tienes dos naturalezas espirituales. Tú tienes una sola naturaleza espiritual, pero tienes una carne. Estamos rodeados de un cuerpo de carne. Y es ahí donde entonces tú tienes que decidir vivir en el espíritu, alimentar tu espíritu. Hoy tú viniste aquí a alimentar tu espíritu, no simplemente a cumplir con una noche más de culto. Los evangélicos son famosos porque son culteros. Culteros. Hay quien dice: yo quisiera un culto todas las noches. Pero sí, ¿qué estás sacando de 3 cultos todas las noches? ¿Para qué quieres 7? No es las veces que tú vienes al culto, es las veces que tú comes la palabra de Dios. Y no tienes que venir al culto para comerla tampoco. Puedes comerla en tu casa, puedes leer la Biblia en tu casa. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida. El espíritu da vida, el espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Jesús dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea que hay un poder en la palabra de Jesús. Hay un poder en la palabra de Dios que te da espíritu y te da vida. Fortalece tu espíritu, fortalece tu hombre espiritual o tu persona espiritual. Así que tú decides si vas a caminar en el espíritu o vas a caminar en la carne. Número 3: alimenta tu espíritu diariamente con la palabra de Dios. Diariamente, en distintas formas. Sea que leas la palabra, sea que oigas la palabra. Hay veces que hay personas que no pueden, pero óyeme, con los medios que hay hoy, no hay ningún problema. Cualquier teléfono, no tiene que ser un teléfono de $200, un teléfono de $100. Puedes ponerle la aplicación, puedes poner la Biblia ahí, puedes oírlo mientras vas al trabajo, ¿entiendes? En vez de estar oyendo música secular o música cristiana chabacana. Hay mucha música cristiana, entre comillas, chabacana, y que te alimenta nada. Muchas veces lo que te alimenta son las pasiones bajas. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Mateo 4:4. Jesús le dice a Satanás, él le dijo, cuando Satanás le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, el hombre vive de palabra. El hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. Sale de toda palabra que sale de Ahora, ¿cuál es la parte del hombre que vive de la boca de Dios? El espíritu. Jesús no estaba hablando del cuerpo, porque más tarde, cuando Satanás se fue, los ángeles vinieron y le sirvieron comida a Jesús y alimentaron su cuerpo después de 40 días. Jesús no está siendo inconsecuente. Jesús no está siendo loco de que uno va a vivir sin comer, no. Pero lo que Jesús dice: yo no voy a comer para satisfacer al diablo. En otras palabras, yo no voy a comer el pan que él me manda hacer.
Y muchas veces nosotros, los ángeles, nunca nos visitan porque obedecimos a Satanás. Dije que muchas veces los ángeles no nos visitan con la provisión porque quisimos tomar un atrecho, shortcut, un atajo. En Puerto Rico decimos atrecho, está aceptado por la Academia Española para que entiendan otra palabra que es atajo, atrecho. Diga atrecho. Muy bien, te amo, hecho. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, si Jesús se come el pan que Satanás le ofreció, entonces los ángeles nunca hubieran venido. Y yo les aseguro que el pan que trajeron los ángeles fue mejor que el que Satanás le ofrecía. El problema es que siempre, entienda esto, siempre Satanás viene primero con la oferta. Siempre que tenemos una necesidad, siempre, hello, ayúdeme. Siempre que tenemos una necesidad, Satanás viene con la oferta. Tienes un problema económico, te llama alguien del bajo mundo, te hace una ofrenda, o sea, una oferta, un paquetito, llévalo a Chiriquí, te vas a ganar por lo menos $5,000 por llevarlo. Un paquetito, ya tú sabes. Y tú estás en necesidad. Y Satanás viene a decirte: esa es la forma de tú alimentarte, esa es la forma de tú poder comprar tu casa. Dios entiende. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Jesús: Dios entiende que tú tienes hambre. Dios entiende. 40 días sin comer, ya terminaste, eran 40 días. No sigas pasando hambre. Haz que estas piedras, aquí no hay panadería, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús dice: yo voy a alimentar mi espíritu con la obediencia a la palabra de Dios. Claro, cuando Él puso el reino en primer lugar, después que Satanás se fue, vinieron los ángeles y le servían. ¿Qué le servían? Comida. Los mismos ángeles que le sirvieron comida a Elías y le duró por 40 días. Amén. Primero Timoteo 4:6 dice: si esto enseña a los hermanos, está hablando de la palabra, será buen ministro de Jesucristo. Yo quiero ser un buen ministro de Jesucristo enseñando esto, nutrido con las palabras de la fe. Nutrido. ¿Por qué habla de nutrido? Porque la Biblia, la palabra nos nutre. La palabra de fe nos nutre. Y la palabra de la buena doctrina que ha seguido, nutrido. Pero si tú no, hay gente desnutrida espiritualmente. Proverbios 4:20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Eso habla de verlas. Guárdalas en tu corazón, memorízalas. Resultado, verso 22. Porque las palabras son vida. Son vida, y la vida es espíritu. Son vida los que las hallan. Y está listo para esto. Y medicina o salud a todo su cuerpo. O sea que no solamente la palabra va a alimentar y va a fortalecer tu espíritu. La palabra puede sanar tu cuerpo, vivificar tu cuerpo, alertar tu cuerpo, nutrir tu cuerpo. Porque son espíritu y son vida, la palabra de Dios. No dice la palabra: y envió su palabra y los envió su palabra y los. Eso indica que hay un espíritu en la palabra que te puede sanar, porque es la palabra de Dios. Y ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve a Dios vacía. Y aquí dice que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Isaías 55 dice que ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve atrás vacía. Aliméntate con la palabra de Dios para que alimente tu espíritu. Hay una gran desnutrición espiritual en el pueblo de Dios en estos días. Y muchas veces, hermanos, la culpa la tienen los predicadores que no están predicando la palabra de Dios. Hermano, hay un sinnúmero de predicadores chabacanos. Me molesta. Chabacanos, baratos le llamo. Baratos, usando el púlpito para hacer chistes de mal sentido, de color subido, así, usando el púlpito para dar consejos sexuales muy descaradamente, y la multitud aplaudiendo. ¿A dónde hemos llegado? Se perdió la elegancia del púlpito,
Se perdió el respeto a la casa de Dios. Se le perdió el respeto a la gente. Una pregunta: ¿no saben los predicadores que a la iglesia vienen diferentes personas? Hay personas que vienen con una mente enferma. Y si eso se lo alimenta el llamado pastor o predicador, él va a ser responsable de que esa persona cultive esa mente enferma. La gente no viene a la iglesia a que le enseñen las cosas sexuales. A nadie hay que enseñarle eso. ¿Quién le enseñó a Adán y a Eva? Nadie. Es parte de la corrupción, hermano, que hay hoy, para atraer a la gente, para que la gente aplauda, para que la gente suelte la plata, para que la gente te quiera, para que la gente te aplauda. Y la gente muerta espiritualmente. Tienen un problema y no saben cómo enfrentarlo. Tienen un problema marital y creen que lo van a enfrentar en la forma natural o sensual. No. Toda raíz de todo problema es espiritual. Tú bregas con el demonio que está detrás del problema y el problema se va a ir. Tú no vas a bregar simplemente con lo que está afuera, con lo que tú ves. Tienes que ir a la raíz, y toda raíz es espiritual. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios. Ahora, número 4. Asegúrate que solo palabras llenas de fe y vida salen de tu boca. Claro. ¿Por qué es que hablan así? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué? De la abundancia del corazón. Escucha bien un predicador. Si siempre está haciendo insinuaciones y chistes de mal sentido, y todo es una broma y todo es un relajo, eso es lo que abunda en su corazón. No tiene una compenetración total de la palabra de Dios. No toma la palabra de Dios en serio. Yo no puedo imaginarme a Pablo o a Jesús predicando así. Nunca lo hicieron. Asegúrate que palabras llenas de fe y vida salen de tu propia boca. Pero sabe que lo que dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Llénate con la palabra de Dios. Yo dije, llénate con la palabra de Dios. Escúchala, recíbela, memorízala. Escucha música que está basada en la palabra. Hay algo muy original sobre la música de Revival Music, que la mayor parte yo le escribí. Es música bíblica. Son sermones con 3 versos. Es palabra de Dios. No es simplemente emoción. Y la palabra nunca vuelve atrás vacía. Ok. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea que tú puedes dañar a alguien con la palabra, con lo que tú hablas, o sanarlo. Dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y si algunos debemos cuidarnos, somos los que predicamos la palabra de Dios. No debe haber podredumbre en nuestro léxico. Ninguna palabra corrompida. Aleluya. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que salen de tu boca tienen el potencial de sanarte o de enfermarte, de darte vida o darte muerte. Es muy importante que entiendas esto. Esto no es evangelio americano, esto es evangelio bíblico. Proverbios 18, 20 al 21. Por favor. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. El hombre se sacia de lo que habla. Él come lo que habla. Y aquí viene: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El fruto puede ser vida o el fruto puede ser muerte. Hay gente que aman todo lo que hablan, que no es bíblico, que no es santo, que no es puro, que no edifica, que no sana, que no tiene dignidad, que no tiene respeto.
Dice que hay hombres que su lengua son, que sus palabras son como golpes de espada. Pero dice que hay hombres que su lengua es como medicina. Pueden sanar a alguien, pueden levantar a alguien, pueden ayudar a alguien, consolar a alguien, alegrar a alguien, motivar a alguien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero recuerden, de la abundancia del corazón, que habla la boca. Todo lo que tú entras es lo que sale, y lo que sale es lo que entró. ¿Cómo tú determinas lo que sale? Determina lo que entra. Si no te gusta lo que sale de tu boca, determina y cambia lo que entra a tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Asegúrate que solo palabras llenas de fe y vida salen de tu boca, porque con tus propias palabras, dice Jesús, dijo, con tus palabras serás condenado o serás justificado. Tus palabras te definen, tus palabras te sanan, tus palabras te enferman. La gente tiene una manía: es que yo no miento. Siempre se están matando con las palabras, como yo decía anoche. ¿Entiendes? Me muero por verte. Me estoy muriendo de risa. Estos zapatos me están matando. Todo es muerte. Todo es muerte. ¿Entiendes? Esas palabras no deben existir en nuestro vocabulario. Debemos hablar vida, 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 vida. Habla la palabra, y la palabra es vida, y vida en abundancia. Pero pastor, ¿y qué usted hace cuando está débil? Diga: el débil fuerte soy. ¿Y qué usted hace si siente un síntoma de enfermedad que nos ataca a todos, buenos y malos? Por su llaga yo fui sanado. Sí, pero es que yo no puedo decir lo que no es verdad. Oh, no es verdad. Entonces Dios es mentiroso. O sea, tú le crees más al síntoma que a la palabra de Dios. ¿Entiendes? Estoy en bancarrota. Oh, yo quiero que Dios suple lo que me falta. Esa es la palabra de Dios. Pero yo no voy a mentir diciendo lo que no es. No, tú no mientes diciendo lo que Dios dijo. Di lo que Dios dijo, y que Dios se encargue de respaldar la verdad que tú acabas de decir. Porque la verdad de la Biblia es una verdad eterna. La verdad de tu problema es una verdad circunstancial, sujeta al tiempo y al espacio. Oh my God. Amén. Y yo te garantizo que si tú empiezas a decir lo que Dios ha dicho para cada situación, tu situación va a cambiar. Pero no nos han enseñado. Es más, es atacado como que esto es otra cosa, como que esto no es evangelio. Pues tú tienes que andar por ahí siempre cogiéndote pena a ti mismo, diciendo lo débil que eres, lo pecador que eres, que tú no puedes, que tú no llegas, que tú no alcanzas. Nada de eso. Por eso ustedes nunca me van a ver a mí llorando en este culto, en este púlpito, para que usted ofrende. Si usted no da las puertas de esta iglesia se cierren, que se cierre mejor en ese lugar. Porque si yo voy a edificar la casa, ¿para qué? Haciéndole gastar tiempo a la gente. Gloria a Dios. Pero cuando Dios está en un lugar, hay provisión. Bien, estamos bien. Vamos entonces al 5. Esto es importante ahora. Tú no puedes tener un espíritu fuerte escuchando mensajes negativos. Y voy a decirle algo: la mayor parte de los predicadores y de los mensajes que hay en YouTube es pura basura. Son pocos los mensajes, son pocos los hombres de Dios que tú puedes escuchar. Es una palabra manchada, es una palabra corrompida, contaminada. Yo no dije que soy el único predicador. Los hay, pero no es la norma. Yo quisiera que hubieran más, porque yo quisiera escucharlos a ellos, pero yo no voy a escuchar a alguien que no es palabra de Dios. Es una palabra mezclada, contaminada. ¿Cómo tú vas a estar escuchando a alguien que te dice que los dones del Espíritu terminaron? ¿Cómo andas con una Biblia por ahí sensacionista por la cual
Pagaste por lo menos $100. Entonces dice que ya los dones, que ya no hay bautismo del Espíritu Santo, que ya no hay señal de hablar en lengua, que ya no hay ángeles, que ya no hay milagros, que todo eso cesó. Y tú oyes eso y lo oyes y tienes fe para eso, y esa fe te va a fastidiar. Pero cuando tú necesitas un milagro, no tienes fe para el milagro, porque ya te dañaron la cabeza, te dañaron la fe. Y voy a hacerte una corrección. No uses este verso para oír toda esa basura. Es que la Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Busca el contexto del verso. Está hablando, no menosprecies las profecías. Está hablando del don profético. Dice, bueno, cuando tú oyes una profecía, a veces que al que profetiza se le puede ir la mano y habla su espíritu. Dice, escudriña lo bueno. No se refiere que tú tienes que estar escuchando cuánta basura hay, ¿entiendes? No. Es como alguien dijo, no, yo escucho a ese predicador, yo lo que hago es que yo saco las espinas y me como la carne. El problema es que muchas veces hay tanta espina que tú no encuentras la carne. Y yo no me glorío en eso. Eso a mí no me satisface, porque entonces, si toda la iglesia sufre, yo sufro. Y no podemos llegar a la perfección. Y Cristo no puede hacer lo que Él quiere hacer con la iglesia. Y ponemos tanta gente en peligro en estos últimos días que son tan en estos días que son tan peligrosos, porque no tienen una base. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Yo tengo la libertad, si quisiera, de irme a descansar, a tomarlo suave, a disfrutar mis nietos, a disfrutar mis hijos, a disfrutar todo lo que yo he hecho por todo este tiempo, que le he dedicado toda mi vida al Señor, aún desde niño. Yo no sé lo que es vida natural, yo no sé lo que es vida secular, yo no sé eso. Yo he vivido para Dios desde hijo de pastor, limpiando el templo, limpiando las letrinas, limpiando los vasitos para la Santa Comunión, acomodando los bancos, ayudando a mi papá en las construcciones de los templos, conduciendo la camioneta para la iglesia a buscar a la gente, enseñando a los niños en la escuela dominical, después atendiendo a los jóvenes. ¿Y qué no hice? Y aún sigo hoy haciendo la obra de Dios. Pero hay una necesidad. Yo tengo que hablar, yo tengo que predicar, yo tengo que traer la verdad, aunque me cause problemas muchas veces. Pero yo quiero un pueblo que está bien preparado con la palabra de Dios. Y Dios me enseñaba a tener el balance de hacerlo sin golpear a nadie. Pero hay que decir la verdad. Escucha mensajes que están llenos de sustancia de fe y llenos del Espíritu Santo. No puro cuento, no acciones. Oh, hermano, hay más material que simplemente hablar de la viuda. A esa viuda le han sacado plata en cada culto, porque hay intereses malsanos detrás de la palabra. No es para bendecir a la gente. Yo estoy ante el Espíritu Santo, que lo único que me mueve aquí es edificarlos a ustedes. Que usted salga de aquí con conceptos, con palabra, con la ley de Dios en el corazón. Y si usted tiene un corazón noble y un corazón bueno, esa semilla que es pura va a crecer, va a traer una cosecha. Usted no puede seguir siendo el mismo. Su nivel de fe va a subir, su espíritu se va a fortalecer. Usted tendrá una dinamita en su corazón. Nadie podrá engañarlo. Y no importa lo que venga en contra suya, usted puede vencerlo, puede batearlo. Alguien diga gloria a Dios.
Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Una pregunta: ¿está oyendo fe o está oyendo cuentos? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe. Wow. Mire qué lindo, mire. Este es el tipo de predicador que yo quiero oír. Lucas 24:32. En el camino a Emmaús, los discípulos se decían unos al otro, ¿no? Después que Jesús estuvo con ellos y se les manifestó, decían ellos en Lucas 24:32: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y que era lo que hacía, y cuando nos abría las escrituras. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito? Y debe ser el propósito de todo predicador, que usted predique en cierta forma, abriendo las escrituras bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. Que usted venga preparado, orado, en comunión con Dios. No a pasarle la depresión que tiene a todo el mundo, o para que la gente le tome pena por sus problemas. No, venga lleno de la palabra de Dios. Ábrele las escrituras. Dice: no ardía el corazón en nosotros. Es un arder de gozo, es un arder de fuego. Cuando nos hablaba en el camino. ¿Y qué era lo que hablaba? No cuentos. Cuando nos abría la escritura, hablaba la palabra de Dios. Ellos sintieron que había una diferencia sobre aquel caminante que se le unió, que después descubrieron que era Jesús cuando entraron a comer en esa noche. Y yo lo que pido a Dios es que Dios me ayude, me dé gracia, que me dé fortaleza, que me dé años, que me dé sabiduría, mucha sabiduría, que me dé mucho amor y mucha paciencia, para yo poder abrir las escrituras y cada vez que yo predique el corazón suyo le arda. No para buscar gloria, la gloria a mí no me cabe, sino para que Jesús sea exaltado, para que su espíritu sea fortalecido y para que usted sea un hombre y mujer de fe. Aleluya. Estamos hablando de fortalecer tu espíritu para que tengas victoria. Número 6. Posiblemente tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, o posiblemente lo tengas. Si tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo y en algún momento hablaste en otras lenguas, eso no era simplemente para que ores una vez y más nunca vuelvas a orar. Toda persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y habla en lengua tiene un gran instrumento para poderse fortalecer diariamente. Una cosa que yo hago es, cuando yo siento debilidad en mi cuerpo o algún síntoma de enfermedad, yo doblo mi tiempo de orar en lenguas. Si le preguntan a John, saben que por el camino estaba el tranque, puse una música de adoración y yo orando en lenguas casi todo el camino, orando en el Espíritu. Cuando yo oro en lenguas, yo no necesito interpretación. Mi espíritu está orando por Dios, con Dios. Yo estoy fortaleciendo mi espíritu. Yo me estoy edificando a mí mismo para yo poder edificarlos a ustedes. Ahora, es más importante que yo hable en lengua en mi tiempo y no aquí. Aquí yo no debo hablar en lengua. Aquí yo debo predicar en el mensaje, en el idioma que ustedes entienden. Yo vengo edificado porque oré en lenguas para edificarlos a ustedes hablando en español. Efesios 3:14, por favor. Los amo, mis santos, los amo. Denle un aplauso a Jesús. Alguien diga aleluya. Gloria a Dios. Verso 14. Dice Pablo: por esta causa. Y antes de eso había hablado del misterio de Cristo en el capítulo anterior. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. ¿Para qué doblo mis rodillas? Verso 16. Entienda esto, léalo bien. Para que el Padre os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un instrumento de Dios para fortalecer mi hombre interior, para fortalecer mi espíritu, de forma que yo no sea un blandengue espiritual, no sea un mojigote.
Que cualquier cosa no me tumbe, cualquier cosa no me deprima. Hermano, a mí me vienen malas noticias. A mí me acontecen cosas en el ministerio que ¿cómo puedo hablar sin ser negativo? Me hieren en el sentido, especialmente cuando usted ama a alguien y esa persona pierde el propósito y esa persona hace algo que está totalmente fuera de los y usted ama a esa persona, hermano. No que me siento traicionado, veo como esa persona daña su propósito, daña su bendición. Eso me duele porque yo soy un amante, pero yo no puedo vivir la vida, ¿entiende?, mirando por el espíritu, por el espejo retrovisor. Hay que mirar hacia el frente. A me traiciona y yo confío en el B, porque B no tiene culpa de lo que hizo A. Y siempre sigo confiando en la gente hasta que me manifieste lo contrario. Pero entonces, ¿cómo yo hago esto? Yo mantengo yo me sigo fortaleciendo con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y hay una sola forma de hacerlo, aunque hay otras formas pero en referencia a la oración, ya le dije cómo tener un espíritu fuerte, pero usted puede añadir es otro más. No que los otros todos son importantes, pero este para mí es muy importante. Vamos conmigo, 1 Corintios 14. Y ya pronto tendré dirección para empezar una serie acerca de la oración en el Espíritu, posiblemente los viernes por la noche allá en la iglesia central. 1 Corintios 14. Dice Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi entendimiento, yo no entiendo lo que oro. Eso no es importante, porque no tiene que entender. Él no está orando para entender. Él está orando para fortalecer su espíritu. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 14:4, por favor, 14:4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué es edificarte? Levantarte, construirte. Que lo que tú construyes, tu espiritualidad. Que lo que tú construyes, tu fe. Que lo que tú construyes, tu gozo. Que lo que tú construyes, tu paz. ¿Dónde están esas fuerzas? En tu espíritu. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Ambas cosas son importantes. Pero a mí también me da a entender que el que profetiza debe hablar en lenguas primero, orar en lenguas para él edificarse, de forma que después él venga, no hablar disparate, sino hablar lo que Dios quiere para la iglesia. Y hay muchas profecías que es puro disparate, pura simulación, pura emoción. Hello. Personas que vienen donde estos profetas, entienden, con un cartel: dame una palabra profética. Hay gente que me dicen: dame una palabra profética. Yo no soy brujo para que me consulten. Dame una palabra profética. Yo no soy brujo. Ese don no está a mi disposición cuando yo quiera. No, eso es cuando viene. Y yo no, eso lo determina el Espíritu Santo. Pero yo me doy cuenta que la razón por la cual la primera señal que se manifestó en el primer bautismo del Espíritu Santo fueron las lenguas, con un propósito. Porque este don de todos los otros es el que abre la puerta a todos los demás. Por eso orar en el Espíritu debe ser una práctica nuestra. Y si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, busca orar en el Espíritu Santo. Te enseñaron que tú no puedes orar. Pablo dijo: lloraré en el Espíritu y lloraré en mi mente. Tú decides cuando tú vas a orar, porque es parte, ya es tu idioma espiritual. Esa es la forma como el Espíritu Santo se manifiesta en tu espíritu. Tu espíritu tiene un idioma. Se llama orar en lengua, orar en el Espíritu. Ahora, ¿qué dice Judas 1:20? Pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Wow, mire esto: edificándoos sobre vuestra santísima fe. Eso indica que orar en lenguas te edifica sobre tu santísima fe. Yo estoy cansado de decirle desde Chicago, desde hace años, 40 años, diciéndole a los muchachos: si tú vas a dirigir,
ven preparado, ora tan siquiera 15 o 20 minutos en lengua. Y si no tiene el bautismo, búscalo. Aquí no es que nosotros rechazamos al que no hable lengua, pero queremos que reciban es un doble booster para que se te haga más fácil. Es como un aditivo que se le echa a la gasolina para que el carro corra mejor. Eso es. No es que el que hable lengua es más santo que el que no hable lengua. Eso no es. No es que el que no hable lengua no va al cielo. Tampoco es eso. Y si alguien lo dijo, es un disparate. Las lenguas no son para ir para el cielo, son para funcionar aquí abajo, para fortalecer tu espíritu acá y para tu edificarte. Y creo que muchas veces yo no lo he repetido tanto por el abuso que se ha hecho muchas veces. Y de eso yo me arrepiento. Tengo que hablar un poquito más sobre el orar en el Espíritu Santo, porque me bendice a mucha gente. Y sé que estoy bregando con una cultura religiosa, retrógrada, fariseaica, ¿entiendes? En Latinoamérica, que a todo le ponen enseguida un nombre, una etiqueta, y no quieren salir de la tradición. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santidad. Habla de edificarte. Es la segunda vez que dice orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué es orando en el Espíritu Santo? Orar en lenguas. ¿Ok? Este está claro. Bien. Y termino con lo último. Si tú quieres un espíritu fuerte, dime con quién anda, te diré quién eres. Escúchame esto, querido. Yo creo en transferencia de espíritu. Escucha esto. Aprende esta frase. Diga conmigo: transferencia de espíritu. ¿Qué indica eso? Que tú vas a ser afectado, bendecido o fastidiado con el espíritu de la persona que anda. Y te voy a decir algo. Yo prefiero andar con un pecador que tiene un espíritu totalmente negativo, porque yo sé que es pecador, y su espíritu a mí no me hace daño, porque yo sé que es pecador, y yo sé que yo no voy a recibir nada de él. Yo le voy a dar a él. Pero lo peor es andar con un cristiano derrotado, negativo, carnal, con un espíritu de crítica, con un espíritu de incredulidad, con un espíritu de religión, con un espíritu que todo es imposible, con un espíritu que esto y que lo otro, cuestiona todo. Él me va a afectar. Me va a afectar. Hay un verso que dice: las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Pero hay una traducción mejor en la Biblia de las Américas que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dime con quién anda, te diré quién eres. Y se lo voy a probar con la Biblia. La importancia de asociarte con gente que tiene un espíritu justo y fuerte, especialmente si tú eres flojo. No te junte con otro flojo. Si eres vago, no busca otro vago. Busca a alguien más espiritual que tú. Alguien que te dé un booster, que de vez en cuando te tire los cables, aleluya, y te dé un poco de lo que él tiene. Primera Corintios, escúcheme, querido. 1 Corintios 16, 17 al 18 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, dice Pablo, de Fortunato y de Acaico. Alguna hermana está encinta, ahí tiene 3 nombres, si quieren, para su próximo niño: Estéfanas, Fortunato y Acaico. Dice: pues ellos han suplido vuestra ausencia. Wow. Pablo era humano. Dice: yo los extraño a ustedes. Yo extraño a los corintios, cabezones y todo, pero los quiero, los extraño. Yo también los extraño a ustedes cuando salgo. Y no dije que son cabezones, ok. Ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Cómo? Mire lo que dice: ellos, Estéfanas, Fortunato y Acaico, confortaron mi espíritu y el vuestro. Esa palabra confortar
significa refrescaron, dieron descanso a mi espíritu. Y el vuestro, reconoced pues a través. Pablo, escucha esto, porque ustedes creen que muchas veces los que somos apóstoles con ministerios reconocidos, yo no sé qué significa eso, anyway, pero para que estamos en una nube y que nosotros no, que nosotros no necesitamos, nosotros necesitamos que alguien nos refresque, que alguien nos estimule. Hoy me escribió Vladimir un chateo y yo dije: querido, gracias, porque tú no sabes lo que tú hiciste. Yo necesitaba eso hoy. Él refrescó mi espíritu, Él fortaleció mi espíritu. Por eso es importante tener gente que te pueda subir, no tumbar, que te refresque, que te edifique y no que te deprima. Pablo dice, aleluya, me faltaba algo por la ausencia de ustedes, pero entonces vinieron estos tres y suplieron lo que ustedes no me estaban dando. ¿Qué suplieron? Refrescaron mi espíritu, energetizaron mi espíritu. Wow. Un verso más y termino. 2 Corintios, verso 12 al 13. Dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Escuche esto: se me abrió puerta en el Señor, se le abrió puerta para predicar, pero no tuve reposo en mi espíritu. No sentía que mi espíritu estaba listo para hacerlo. ¿Por qué? Por no haber hallado a mi hermano Tito. En otras palabras, el hermano Tito para Pablo era una conexión espiritual, era una persona que fortalecía su espíritu, que hacía que su espíritu. Otra vez, 2 Corintios 2, 12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado allí a mi hermano Tito. Para Pablo el hermano Tito era muy importante. Le reposaba su espíritu, le recargaba su espíritu, le energizaba su espíritu, le confortaba su espíritu, como lo hacía Estéfana, Fortunato y Acaico. Y él dijo: se me abrió puerta para predicar, pero no prediqué. No prediqué, porque no hay. Así que me despedí y me fui a Macedonia. Eso habla de la humanidad de Pablo, el hombre con tanta revelación. Dice, aunque el Señor me abrió puerta, no sentía, no me sentía cargado en mi espíritu. Y para no hacer, y antes de no hacer un buen trabajo, mejor me fui. Y lo interesante es que entonces él lo deja escrito para que nosotros lo sepamos. No sé si me expliqué bien, porque si no yo puedo llamar que el obispo de Colón nos explique esto, no sé. ¿Me expliqué bien? ¿Me entendieron bien? Ok, ¿entendieron lo de Estéfana, Fortunato y Acaico? Aleluya. Que ellos suplieron la ausencia de los corintios, confortaron el espíritu de Pablo, lo refrescaron, le dieron descanso a su espíritu. Y entonces le dice: llego a Troas, voy a predicar el evangelio, pero entonces esperaba encontrarme con Tito. No encontré a Tito. En otras palabras, venía ya un poco drenado. Eso es, me sentía drenado en mi espíritu. Necesitaba quizás estar con él, orar un rato con él, hablar con él, compartir con él, para que mi espíritu se cargara. Pero como no lo hallé, me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Eso indica que Pablo entendía la importancia de la asociación con gente que tiene un espíritu justo y fuerte. Una pregunta: ¿por qué Jesús nunca los mandó solo?